Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es los mandamientos de Dios. A partir de hoy comenzaremos una serie de estudios sobre los mandamientos de Dios. No será solamente sobre las enseñanzas conocidas como los 10 mandamientos de la ley de Dios, que se encuentran originalmente en Éxodo 20, sino que, además de ellas, consideraremos otras enseñanzas y mandatos particulares o colectivos de la Biblia, revelados desde el primer libro o Génesis hasta el último o Apocalipsis. Y es en esta disertación presente que haremos una introducción para hablar de la naturaleza, origen y tipos de mandamientos que nos encontramos en las Escrituras. También haremos referencia al propósito presente y futuro por el cual Dios nos ha dejado su voluntad en un tono imperativo como el que reflejan sus mandamientos. En primer lugar, hemos de preguntarnos qué son los mandamientos de Dios. Son órdenes de Dios para regular la correcta relación con Él y de los unos con los otros. Una orden de Dios es un mandato que hay que obedecer y al que no hay que añadir nada. Deuteronomio 4, versículo 2 y 15:5 dice: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Así pues, un mandamiento es una orden que hay que obedecer, sí o sí, a la que no hay que añadir nada. El hombre no puede contraponer a las órdenes de Dios su propia voluntad. No puede añadir, no puede quitar, no puede hacer otra cosa que decir amén, que contentarse con lo que Dios ha dicho y obedecerlo, porque los mandamientos proceden de Dios y el ser humano es la criatura. Dios es absolutamente bueno, justo y recto, y la criatura es pecadora y descarriada, y necesita, por tanto, el norte, la brújula que dan los mandamientos, la luz que dan los mandamientos, frente a la oscuridad en que se encuentra el hombre por su pecado. Se habla de estos mandatos en la Biblia como ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. De forma sinónima, se utilizan unas palabras, unos términos u otros. Deuteronomio 11:1: Amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Estas palabras, estos términos, nos hablan de que la voluntad de Dios ha sido ordenada, ha sido dada en estatutos, es decir, catalogados los pensamientos de Dios, ordenados, de manera que hablan de situaciones concretas de la vida, de lo que Dios quiere que el ser humano haga en esas situaciones, y también en relación al comportamiento que Dios quiere que tengamos con Él. Ordenanzas y estatutos. Decretos, dice también el texto que hemos leído, para indicarnos que es la voluntad de Dios revelada, única, santa, verdadera, ante la cual no se puede poner otra voluntad menos la humana. Gálatas 3:19 dice: la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Fue ordenada por medio de ángeles. Así pues, estos mandatos deben ser entendidos y observados por la humanidad, siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos.
su loor permanece para siempre. El loor de estos mandamientos es para siempre. El temor de Jehová es eterno, debe ser eterno, porque la ley de Dios expresa el carácter santo, eterno de Dios. Así pues, todo ser humano debe observar los mandamientos de Dios. El hombre de la antigüedad, el hombre presente, el hombre futuro, todos deben observar los mandamientos de Dios. ¿Cuándo empezó Dios a dar órdenes o mandamientos a los seres humanos? Antes de la caída, antes de la introducción del pecado, Dios dio órdenes o mandatos a la pareja primigenia, Adán y Eva. En Génesis 1:28, Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis 2:16 al 17 se nos dice que Jehová mandó al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por tanto, dos tipos de mandatos que Dios dio a la pareja primigenia. En tiempos de los patriarcas, posteriormente, Dios siguió dando órdenes o mandatos. En Génesis 12, 1 y 4 se nos dice que Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y en Génesis 26, 4 al 5 se dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos. Así pues, Abraham tuvo mandamientos que obedeció según el texto que acabamos de leer. Y en tiempos anteriores y posteriores a los conocidos como 10 mandamientos, Dios dio mandatos a Israel. Antes y después de esos mandamientos, Dios dio mandatos. En Éxodo 15, 22 y 26 se nos dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad te enviaré a ti. Por tanto, antes de Éxodo 20, tenemos Éxodo 15, y allí en Éxodo 15 se está hablando de mandamientos, de otros mandamientos que Dios había dado a Israel. A través de Moisés, Dios daría los 10 mandamientos, los conocidos como 10 mandamientos. Éxodo 24, 12 nos dice: Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y él estuvo allí con Jehová, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Por tanto, por supuesto que Dios dio los 10 mandamientos, los conocidísimos 10 mandamientos, pero también Dios dio otros antes, durante y después. En general, toda la palabra de Dios incluye órdenes o mandamientos de parte de Dios para los seres humanos. En 1 de Juan 2:7 se dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Estamos hablando aquí del apóstol Juan en su primera epístola, y él está en nombre de Dios trayendo también mandamientos al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, mandamientos que él dice que no son nuevos, sino son los antiguos, y que él traslada de nuevo al pueblo de Dios, a la iglesia. ¿Qué tipo de mandamientos hay en la Biblia? En primer lugar, hay mandamientos temporales. Estos mandamientos temporales tuvieron unas circunstancias, un tiempo, unos destinatarios concretos,
como por ejemplo Números 36, 1 al 2, 5 al 7 y 13. Se nos dice allí que los príncipes de las familias hablaron a Moisés y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová: en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Estos son los mandamientos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel frente a Jericó. Estos mandamientos temporales dados frente a Jericó, a Israel, tenían que ver con el reparto de la tierra y también con los matrimonios, cómo tenían que realizarse estos matrimonios para que la tierra permaneciese vinculada a cada tribu de Israel. Estos mandamientos son temporales porque las situaciones, porque las personas, porque los tiempos ya han dejado de ser. Fueron mandamientos para esas personas en ese tiempo, en esas circunstancias. Pero también hay mandamientos que son eternos. Estos mandamientos eternos contienen enseñanzas morales, espirituales, que son siempre vigentes, porque expresan el carácter siempre inmutable de Dios. Deuteronomio 4:13 dice: Él mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Un ejemplo de la ley eterna e inmutable de Dios son los 10 mandamientos. En Lucas 18:20 encontramos que se dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Encontramos en Lucas 18 cómo Jesús repite estos mandamientos. Por tanto, los mandamientos de Éxodo 20 seguían vigentes en tiempos de Jesús. Los mandamientos de Jesús, por otra parte, no son más que los mandamientos eternos de Dios actualizados. En Marcos 12, 29 al 31, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por tanto, Jesús resumió todos los mandamientos divinos, los 10 y el resto de mandamientos, en estos dos. Porque el amor es el cumplimiento de la ley, el amor es el cumplimiento de los mandamientos. El cumplimiento de los mandamientos que tienen que ver con Dios y el cumplimiento de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Nos dice Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en Romanos 13:9 el apóstol Pablo dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, todos los mandamientos de la ley de Dios se resumen en la ley del amor que Jesús nos dio. El que ama a Dios guarda los mandamientos que tienen que ver con Dios, todos. Y el que ama al prójimo guarda todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios nos llevan a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestros errores. Nos llevan a arrepentirnos de esos pecados y a buscar una solución para ellos en Cristo. Por tanto, los mandamientos nos llevan al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Los mandamientos nos dicen qué es pecado y qué no es pecado. Romanos 7:7
y 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así pues, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, nos muestran el pecado que hay en nosotros. Es por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, que conocemos que somos pecadores. Quien no guarda los mandamientos de la ley de Dios, peca. Pecar es quebrantar la ley. Dice 1 Juan 3:4, el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y dice Daniel 9:4-5, Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Así pues, la ley, los mandamientos nos muestran qué es pecado, nos muestran la realidad del pecado que hay en nosotros, y quien no conoce el pecado, quien hace su propia voluntad, peca, quebranta la ley, peca contra Dios, quebrantando sus mandamientos. Los mandamientos nos llevan al reconocimiento de pecado, por tanto, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Dice Gálatas 3:19, 22 y 24, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente de la promesa. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos lleva de la mano a Cristo. Nos hace reconocer nuestros pecados y que Él es el Salvador. Y que creyendo en Él tenemos perdón de pecados y la vida eterna. Así pues, los mandamientos prueban la fe y la obediencia de una persona. Dios prueba la fidelidad de nuestra fe a través de sus mandamientos. Dice Éxodo 15, 25 al 26, Jehová les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Allí los probó. Y dice Deuteronomio 8, 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por tanto, la ley, al tiempo que nos muestra nuestros pecados y nos lleva al arrepentimiento y a la fe, a ese mismo tiempo nos prueba y pone de manifiesto si en nosotros hay fe, hay obediencia a Dios. Los mandamientos prueban si somos dignos del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Éxodo 20, 6. Dice allí Dios, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, solo es para los que le aman y guardan sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos prueba si somos dignos de su bendición. Dice Deuteronomio 5, 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y dice Deuteronomio 10, 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Los mandamientos nos dan santidad y rectitud de comportamiento. El que ama a Dios y a los hermanos está en la luz, que guarda los mandamientos. Dice 1 Juan 2, 8 y 10, os escribo un mandamiento que es verdadero en él,
porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y dice 1 de Juan 5:2, amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así pues, estos dos textos nos muestran cómo solamente aquellos que aman a Dios guardan sus mandamientos, solo aquellos que aman a los hermanos guardan sus mandamientos y muestran que están en luz, que tienen la luz de Dios en sus corazones. El que guarda los mandamientos se hace cada día más puro, más limpio y obtiene una buena conciencia. Una buena conciencia no es más que una conciencia formada por los mandamientos de Dios. Es un tribunal donde los jueces que deciden si algo está bien o está mal, lo hacen por el criterio de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Tener una buena conciencia es tener una conciencia con los criterios de los mandamientos de Dios. Dice el Salmos 19, versículo 8, los mandamientos son rectos, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y dice 1 Timoteo 1:5, el propósito de este mandamiento es el amor limpio, buena conciencia y fe no fingida. El que guarda los mandamientos, por tanto, es santo, es una persona santa, pura, ante los ojos de Dios. Números 15:40. Que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Por tanto, el que hace, el que obedece los mandamientos, todos los mandamientos, es alguien santo, puro, perfecto y cabal delante de Dios. Deuteronomio 28, 1 y 9, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de los mandamientos de Dios. Nos hemos preguntado qué son los mandamientos de Dios. Y hemos dicho que son órdenes de Dios para regular la correcta relación con Él y de los unos con los otros. Dios dio órdenes o mandatos a los seres humanos desde el principio mismo de la humanidad. Hay mandamientos que son temporales y hay mandamientos que son eternos. Los de Jesús son los mandamientos de siempre, los mandamientos eternos de Dios. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos de Dios? Los mandamientos nos llevan a reconocer nuestros pecados y a creer en Cristo. Los mandamientos prueban la fe y la obediencia. Los mandamientos nos dan santidad y rectitud de comportamiento. El Salmo 119, versículos 1 al 4, dicen, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a estudiar, a oír, a escuchar esta serie de estudios sobre los mandamientos y sobre todo a entenderlos y a observarlos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un Dios bueno, que contesta nuestras oraciones, que bendices a tu pueblo de tantas y tantas maneras. Te agradecemos que una de ellas sea la de enseñarnos por tu palabra, tu voluntad expresada en mandamientos,
para acercarnos a ti, para conocerte mejor, para conocernos también mejor nosotros, a nosotros mismos, para que reconozcamos nuestra miseria y nos arrepintamos de ella, para que creamos en tu Hijo, para que te obedezcamos y seamos santos. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces, y porque tienes tantas maneras de mostrarnos tu misericordia y tu gracia para nosotros. Una de ellas es la enseñanza, y también otra es la sanidad, otra es la provisión de alimento, de cuidados. Gracias, Señor, por todos, porque has sanado a tantas personas, porque has contestado tantas oraciones. Bendito seas, Señor, por todo. Te seguimos pidiendo por los enfermos, por los necesitados, por los que tienen problemas. Y, Señor, confiamos en que tú serás la salida y la solución para cada uno. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.